buenos días, amados. Gloria a Dios por este tiempo de oración. Gracias porque sabemos que tu oración y mi oración son escuchadas arriba de los cielos. Suben como olor fragante cuando hay un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, un corazón que cree, así como esos cielos. Amén. Gracias a todos aquellos que se han ido conectando. Vamos a seguir meditando en este tiempo en la palabra del Señor. Estamos con el libro de Ruth y ayer terminamos el capítulo 1 y la verdad que está siendo un libro muy interesante, muy precioso. Estamos viendo una historia de amor, una historia donde comienza no de muy buena manera, pero como todas las buenas historias de amor terminan bien. ¿Cómo terminó? La historia de amor de la cruz, entregándose por amor a su iglesia, pero lo mejor está por venir. Amén. Así que vamos a comenzar hoy el capítulo 2. ¿Sí? Como siempre, yo le invito a que tomen su Biblia, su libreta y su bolígrafo y tomen nota de todo aquello que el Señor hable a su corazón. Aleluya. Dice así la palabra del Señor en Ruth, capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Un pariente de su marido. Y esta palabra pariente es sumamente importante para poder entender el resto de la historia. Porque aquí la palabra pariente en hebreo se escribe de dos maneras, que significa igualmente pariente. Una de las maneras es en hebreo yadag y la otra es goel. Y esta segunda palabra, goel, es sumamente importante, como digo, para poder entender el resto de la historia. Porque esta palabra goel significa protector, un pariente protector. Para poder entender bien la historia que estamos leyendo de Ruth, entendemos o debemos entender las costumbres del pueblo hebreo. Y hay dos cosas sumamente importantes en el pueblo de Israel. La primera, algo que ya hemos hablado anteriormente en el capítulo 1, era la familia, referente a la familia, el nombre de la familia. Recuerden que la ley del levirato es la ley de este pariente cercano, en el cual dice esa ley que si una mujer muere, se queda viuda y sin descendencia, el pariente más cercano, en este caso el hermano, debe casarse con esa mujer, concebir un hijo, y ese hijo debería llevar el nombre del esposo difunto, para que así perpetuara el nombre de la familia. Y la segunda costumbre sumamente importante, algo muy importante dentro de la cultura hebrea, es la importancia que tenían las tierras y la herencia familiar. Sumamente importante. Vuelvo a repetir, el nombre de la familia y lo que se refiere a las tierras y a la herencia. Por tanto, este pariente, este goel en hebreo, que significa protector, era un hombre que podía casarse con la viuda, la ley del levirato que hemos estado hablando, y también era aquel que redimía, el que podía redimir. Y la palabra redimir significa liberar, significa pagar un precio. Entonces, este pariente podía redimir y podía pagar un precio por una propiedad que alguno de sus parientes estaba en problemas y quizás había vendido o quería vender. Este podía pagar ese precio, podía adquirir ese precio o bien directamente al pariente, o si el pariente vendió a otra tercera persona, en un momento dado ellos podían retomar nuevamente, o no retomar, sino comprar, liberar ese terreno. Recuerden que la Escritura nos dice de que no se podía vender la tierra por perpetuidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la tierra es mía, dice el Señor. Por tanto, cada X tiempo tenían que liberar la tierra. Asimismo, encontramos también con el tema de sembrar la tierra. Llegaría al 7º año en el cual debería dejar de sembrar para que la tierra reposase, recobrara nuevamente todo lo necesario para poder ser fértil, y al 8º año, que sería vuelta de nuevo el primer año, volverían a sembrar. Fíjese que Dios tiene todo
fríamente calculado, no es por casualidad todo lo que nos encontramos en la palabra del Señor, sino que todo eso nos enseña algo poderosamente que hay en la mente de Dios. Así que fíjese que en esta ley que había, este protector redimía la propiedad de la persona del pariente que había vendido. El Levítico capítulo 25, verso 25, nos dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Rescatará, eso es lo que significa redimir, pagar un precio, pagar un rescate. Dice esta palabra este versículo, que este hombre, este pariente de su marido, de Elimelech, recuerden, Elimelech murió en tierra de Moab, más tarde morirían sus 2 hijos. Este hombre era rico. Fíjese que los motivos por los cuales Elimelech, Noemí y sus 2 hijos se trasladaron a Moab fue por culpa de un hambre severa en la tierra de Belén, en la tierra de Israel. Entonces, que durante esa hambruna ellos emigraron, ellos se fueron a Moab. Y ya vimos en el capítulo anterior todas las circunstancias, todo lo que le pasó, el significado que tiene Moab respecto a lo que es el pecado. Entonces, fíjese que Booz se había quedado, no había emigrado, y que dice que era un hombre rico. Por tanto, Dios proveyó. Aquí vemos que aquellos que creen en el Señor, Dios nunca lo desampara. Cuando confiamos en Dios, a pesar de las circunstancias, Dios nos prospera. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, cuando no salimos huyendo de las circunstancias, cuando realmente creemos que Dios puede obrar, Dios comienza a traer prosperidad. Encontramos una palabra en Génesis capítulo 26, algo similar a lo que está ocurriendo en este libro de Ruth. Vino un hambre como en tiempos de Abraham. Estamos hablando en el tiempo de Isaac, en Génesis capítulo 26, versículo 1 en adelante. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Una historia similar, un tiempo de hambre, y como todo buen padre de familia, pensó en buscar la mejor situación, el mejor lugar para poder darle sustento a sus hijos. Pero fíjese que Dios habló a Isaac. Isaac tenía pensamiento de irse a Egipto, por lo que leemos y entendemos en el contexto de esta historia. Tenía pensamiento de irse a Egipto. Egipto siempre ha sido una tierra fértil. Egipto fue una tierra donde Abraham mismo fue en tiempos de hambruna y poder subsistir. Egipto no solamente representa en la palabra representa el pecado, representa el viejo hombre, sino que también vemos que en cierta historia Egipto representa una bendición. Pero fíjese, estamos viendo que Isaac quería bajar a Egipto, quería emigrar a Egipto con su familia, pero Dios salió a su encuentro. Dios le habló. Y eso me habla de 2 cosas. Primeramente, que Isaac tenía el oído afinado para escuchar la voz de Dios. Y la segunda, cuando Dios le habló, le dijo que no fuera a Egipto, sino que se quedara en la tierra que él le iba a revelar, a dar, a decir. Ahí en ese lugar él iba a ser prosperado. Vuelvo a repetir, la primera, Isaac tenía un oído afinado para oír la voz de Dios. Y segunda, él obedeció. Porque en la obediencia está la bendición.
Y vimos el resultado. La promesa era de que si no desciendes a Egipto, sino que te quedas en la tierra que yo te voy a mostrar, te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque el secreto está en el versículo 3. Yo estaré contigo. Ese es el secreto. Es creer en la promesa de Dios de que Él estará con nosotros. Así que en cualquier momento de dificultad, ya sea por hambruna, por la escasez, ya sea falta de trabajo, ya sea por enfermedad, Dios te dice, yo estaré contigo. Y esa es una de las promesas que tenemos de parte de Dios. Y es algo que tenemos que tomar para nuestra vida, tomar y guardarlo en nuestro corazón, confiar plenamente de que Dios estará con nosotros. Y no solamente la promesa es que Dios estará con nosotros. La promesa es de que si obedecemos, Él nos bendecirá, como dice en este versículo 3. Vemos el resultado en el versículo 12 y 13 de este capítulo 26 de Génesis. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¡Wow! Dice que cosechó aquel año 100 por 1. Entendamos algo. Una cosecha, para que se considerara muy buena cosecha, era recoger un 15 sobre 1. Es decir, de cada grano recoger 15. Eso era muy buena cosecha. Pero la palabra dice que era 100 por 1. O sea, de un grano recogió 100. Imagínense la abundancia, la prosperidad, la bendición de Dios sobre la vida de Isaac en el momento en que él creyó, se quedó en el lugar que Dios le dijo, sembró en una tierra estéril. Había hambre porque no caía lluvia. Había hambre porque los cielos se hicieron de bronce y la tierra de hierro. Se volvió la tierra estéril. Pero él decidió sembrar en esa tierra estéril. Y eso nos habla, iglesia, de que debemos aprender a sembrar. Aunque parezca tierra estéril, pronto va a venir la cosecha. Dios bendice a aquellos que ponen sus manos en el arado. No miran atrás. Y en tiempos difíciles van rompiendo tierra. Y en tiempos difíciles van sembrando semilla. Y en tiempos difíciles van sembrando semilla. Y en tiempos difíciles van rompiendo tierra. Y en tiempos de mucho calor van rompiendo tierra. Y en tiempos de frío van rompiendo tierra y sembrando semilla. Y es en esos tiempos donde verdaderamente Dios se glorifica. No solamente sembramos cuando hay buen tiempo. No solamente sembramos cuando la tierra parece que es muy fértil. La bendición de Dios viene en confiar. Cuando confiamos plenamente como confió Isaac, rompemos tierra y sembramos semilla. Doy mi diezmo, voy mi ofrenda, mis oraciones, mi consagración, mi santidad. Voy sembrando. Y parece que no va a dar fruto. Pero dice la palabra, la promesa de que Dios estará con nosotros y por tanto Él nos bendecirá. Aleluya. Dice que el varón se enriqueció. Isaac se enriqueció. Se fue muy próspero. Se engrandeció y llegó a ser muy poderoso. Esa es una de las características de un hombre, de una mujer de Dios. Que las circunstancias no le limiten. Ellos no temen las circunstancias. Donde la gente ve adversidad, ellos ven oportunidad. ¿La oportunidad de qué? La oportunidad de ver a Dios manifestarse como nunca antes. La oportunidad de ver a Dios glorificarse. Como pasó con Isaac. En ocasiones muchas veces justificamos nuestras malas decisiones. Nos trasladamos, nos movemos por la situación que estamos viendo. Nos sale mal y seguimos o empezamos a maldecir o empezamos a justificarnos, a echar las culpas de esa nuestra mala decisión. Algo que ya hablamos en el capítulo 1. Pero Dios, escuche, si confiamos en Dios, en los tiempos difíciles, en los tiempos de escasez, en los tiempos que están anunciando ahora de que hay una gran recesión, ya son 9 millones de parados aquí en España, escuche, en tiempos de crisis, aquellos que confían en el Señor van a conseguir trabajos. En tiempos de crisis, aquellos que confíen en el Señor van a tener provisiones sobrenaturales. Aquellos que confíen en tiempos de crisis van a cosechar al 100 por 1. En el nombre de Jesús les profetizo. Dios nos fortalecerá.
Dios bendecirá nuestra vida, Dios va a tomar nuestra mano, Dios nos va a llevar a caminos correctos, siempre y cuando confiemos, siempre y cuando tomemos la decisión correcta de seguir rompiendo tierra y sembrando semilla en el reino, sabiendo escuchar la voz de Dios. Este es un tiempo para afinar nuestros oídos. Este es un tiempo para saber escuchar la voz de Dios como escuchó Isaac. Continúa diciendo este versículo 1 de Ruth, capítulo 2, que Booz, este hombre se llamaba Booz, en hebreo Boaz, y el nombre, recuerden que los nombres en Israel, en el pueblo de Israel, tienen mucho significado. ¿Por qué? Porque los nombres representan o una característica de él, o cuando los padres ponían un nombre, era como lo que ellos veían en el niño o lo que ellos querían que el niño fuese. Entonces, Boaz significa en él hay fuerza. Nombre sumamente interesante. Y vemos algo más interesante todavía, para que podamos entender bien la historia del libro de Ruth. Boaz es un símbolo de Cristo. Boaz, vuelvo a repetir, era el pariente cercano, el pariente redentor, el pariente que podía redimir. Y todos sabemos que Cristo nos redimió del pecado. Cristo pagó un alto precio por nuestras vidas. Cristo pagó un precio para rescatar nuestras vidas de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Así que qué hermoso poder conocer esta historia y poder encontrarle ese sentido tan espiritual que tiene para nuestras vidas. Pero vamos a seguir leyendo este segundo capítulo en el versículo 2, que dice así: Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Te ruego que me dejes ir al campo, fue lo que Ruth le dijo a Noemí. Recordemos el capítulo 1, Noemí hizo una declaración. Era como un compromiso, entre comillas, matrimonial, en el cual ella se comprometió a acompañar a Noemí como su nuera, pero con su suegra, y que ella iba a proveer, de que ella iba a ser como un hijo para ella, para esa viuda tuviera el sustento. Así que cuando ellas llegaron a la tierra de Belén, rápidamente ella empezó a buscar trabajo. Escuche, ella nos enseña algo sumamente poderoso, que podemos actuar de dos maneras ante las dificultades. Podemos actuar de dos maneras después de sufrir una desgracia como ellas pudieron sufrir. La primera opción que tenemos es culpar a Dios de lo que estamos sufriendo. Claro, es fácil. Cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, nos sale mal, las culpas de Dios. Eso es lo más fácil y lo más natural dentro del corazón del hombre. Culpar a Dios del mal que hemos sufrido. Y la segunda opción es seguir adelante. Seguir adelante. La palabra dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que avanzamos, nos disponemos a seguir avanzando. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Dice que recogeré espigas. Ruth habló con su suegra: déjame que vaya al campo y voy a recoger espigas. Entonces, fíjese que ya hablamos anteriormente en el capítulo 1, pero vamos a repetir. Había una ley en el cual decía que los campos no podían ser totalmente cosechados, sino que tenían que dejar, sobre todo las esquinas, los bordes del campo, para los pobres y para los extranjeros. Asimismo, aquellas que iban cogiendo los trabajadores y a lo mejor se le caía una gavilla, esa gavilla no podía agacharse nuevamente para recogerla, sino que tenía que dejarlo ahí para los pobres y para los extranjeros. Entonces vemos como Dios cuida de ellos. Dios tiene, y este es algo que hemos aprendido cuando hemos estado meditando en el libro de Proverbios, Dios tiene una especial devoción por los huérfanos, las viudas
y el necesitado. Dios cuida de ellos. Entonces, Él ordenó que no se recogieran toda la cosecha, como le he dicho antes. El Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10 dice esto: cuando siegue la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Aleluya. Fíjense cómo la Escritura nos habla de que Dios cuida del pobre, del extranjero. Dios cuida de nosotros. Recordemos que somos extranjeros en esta tierra. Nosotros pertenecemos al reino. Y aquí estamos de paso. Somos advenedizos, como dice la Escritura. Estamos simplemente de paso. Este no es nuestro lugar. Somos extranjeros y Dios cuida de nosotros. Amén. Dice, en pos de aquel en cuyos ojos hallare gracia. O sea, recogeré espigas detrás de aquel que hallare gracia en sus ojos. Entonces, vemos que Ruth muy bien no sabía dónde tenía que ir. Pero vemos que la oración, la declaración que ella hizo, de que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ella estaba declarando de que iba a confiar en Dios. Entonces, ella confió de que Dios le llevara de alguna manera a algún lugar donde ella hallara gracia, donde la persona con quien se encontrara tuviera compasión y le permitiera recoger en los campos lo que iba quedando atrás. Verso 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. ¡Wow! ¿Casualidad o causalidad? Lo que siempre hablamos, Dios tiene todo controlado, fríamente calculado. Nada se le escapa a su control. Lo que parece una calamidad, lo que parece una desgracia, Dios tiene un propósito. Por eso nunca debemos renegar de nuestros desiertos. Nunca debemos renegar de las circunstancias que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Romanos 8:28 nos dice de que todas las cosas que nos suceden, aquellos que amamos a Dios, aquellos que realmente creemos, seguimos, servimos a Dios, lo amamos con todo nuestro corazón, todo no es para bien. Todo tiene un propósito. Así que, gloria a Dios. Gloria a Dios por los propósitos de Dios, aunque nosotros muchas veces no lo entendamos, aunque nosotros no veamos quizás la mano de Dios. Al final, Dios tiene la última palabra, la única palabra, y veremos el resultado para nuestras vidas de bendición. Pero dice aquí que fue, pues, o sea, no solamente dijo voy a trabajar, sino que salió a buscar el sustento con iniciativa. O sea, ella tenía un compromiso firme de sustentar a Noemí. Entonces, no simplemente ella se iba a quedar esperando. Ella quería trabajar y salió a trabajar. Y eso, escuche, eso nos habla de tener fe. Eso nos habla de confiar en la provisión de Dios. Y yo quiero que entiendan algo. Muchas veces cometemos un error. Dios es nuestro proveedor, Jehová Jireh. Pero Dios nos manda también que no seamos ociosos, de que no nos quedemos con las manos cruzadas. Es decir, no tenemos trabajo y podemos decir, no, yo confío en Dios, en que Él me va a proveer, pero me quedo durmiendo hasta las 12, 1 del mediodía, esperando de que Dios provea. Dios va a proveer, pero tú también tienes que hacer algo. Yo también tengo que hacer algo. Yo puedo creer de que Dios me va a proveer, de que así como Ruth dijo, espigaré en pos, o sea, detrás de alguien que haya gracia, alguien que tenga compasión de mí, alguien que pueda yo tener esa gracia para que pueda permitirme espigar. Asimismo nosotros confiamos en Dios, pero tenemos que hacer también nuestra parte. Dios hará la suya. Y es ponernos delante de gente a la cual hallemos gracia. Pero para eso necesitamos confianza y fe. Levantarnos, confiando en que Dios va a proveer, confiando en que Dios
nos va a poner delante de personas para darnos un trabajo. Después Dios nos dará las riquezas. ¿De qué manera? No quedándonos sentados esperando que la ventana de los cielos se abra y llueva sobre nuestras vidas. No. Dios nos dará un trabajo y nos enseñará a ser buenos mayordomos de ese salario, de ese sustento. Dios nos hará sabios, nos hará buenos mayordomos, y es ahí donde vendrán las riquezas para nuestras vidas. Entonces no podemos quedarnos sentados cruzados de manos, esperando de que, como si Dios fuese la lámpara maravillosa y aparezca un trabajo picándonos en la puerta. Dios tiene el poder de hacerlo. Y créanme que yo he visto y lo he probado en mi vida. Dios obra. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón delante del Señor. Disponer nuestra vida delante del Señor. Consagrarnos como nunca antes. Pedir al Señor con fe. Ponernos nuestros zapatos. Y salir a la calle a buscar ese trabajo. Y Dios tiene un trabajo perfecto. ¿Sabe? Cree en Dios de que Dios va a proveer ese trabajo. Y que nos va a hacer buenos administradores. Es lo que necesitamos hacer. No quedarnos con los brazos cruzados, durmiendo, haciendo el vago hasta tanta hora. Dice que Ruth espigó en el campo en pos de los segadores, o sea, detrás de los segadores. Es decir, ella recogía las obras. Ella no es que fuera un peón más, no fuera un operario más, sino que ella recogía las obras de los demás. E iba espigando. Eso es lo que significa espigar. Ir recogiendo lo que le demás va dejando, lo que le demás se le cae. Y eso se requiere también humildad. Entonces, nos habla de que no tenemos que avergonzarnos de ningún oficio. Dios dijo que con el sudor de nuestra frente obtendremos el sustento. Pero también nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro el pan de cada día. O sea, Dios nos enseña a pedir. Por tanto, pidamos el sustento y Dios nos dará el sustento en forma de trabajo, nos dará gracia delante del hombre para que podamos seguir trabajando. Y entonces, podemos ver por esta escritura de que ella espigó en el campo en pos de los segadores. Podemos imaginar, no lo dice la escritura, pero podemos imaginar que Ruth probó en varios campos. Recuerden que Belén significa casa de pan. Y ese nombre era debido a que era una zona muy rica en la agricultura, muy rica sobre todo en el grano, en lo que es la cebada, en lo que es el trigo. Entonces, ella podía haber probado en varios terrenos, en varios campos, a espigar, incluso podía haber sido rechazada. O no, quizás fue a número directo al campo de Moab. Ahora, aquí una pregunta. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando se nos cierran las puertas de empleo? Imagínense que si Ruth hubiera ido a un campo y no lo hubieran dejado espigar. Ella podía haberse rendido, haber vuelto a su casa con las manos vacías. Y a la pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando se nos cierra una puerta? Yo he llegado a entender algo en este tiempo. Que si Dios cierra una puerta es porque Él quiere ponernos en el lugar correcto. Si Dios cierra una puerta es porque abre otra. Y la palabra nos dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 8 que Dios ha puesto una puerta delante de nosotros, una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa puerta es la puerta de la bendición. Esa puerta no es una puerta que nosotros queremos abrir. Es una puerta que Dios ya tiene planificada, ya tiene estipulada para nosotros, asignada para nosotros. Una puerta para bien, una puerta de bendición. Pero muchas veces nos parecemos a los geos rompiendo puertas, dando patadas a las puertas para poder entrar. Y creemos que es la bendición de Dios. Escuche, hay puertas que solamente se abren con oración, se abren con fe. Pero no podemos forzar las puertas. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la voluntad permisiva de Dios. Y muchas veces por la voluntad permisiva de Dios creemos que es la voluntad de Dios y no es así. Por eso necesitamos
estar delante del Señor. Necesitamos, como dice en Romanos 12:2, transformando nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra de Dios para saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Solamente cuando estamos en la presencia de Dios, solamente cuando somos transformados. Por eso muchas veces no entendemos que estamos forzando puertas, que estamos rompiendo puertas a patadas para querer entrar, creyendo que es la voluntad de Dios. Escuche, voy a repetir, no es lo mismo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que la voluntad permisiva, que tú puedes confundir, yo puedo confundir con la voluntad perfecta de Dios. Amén. Así que dice que ella llegó a espigar aquella parte del campo que era de Booz. Vuelvo a repetir, Belén, conocida como casa de pan, se llama casa de pan, era porque tenía grandes campos de sembradío de grano. Entonces, Ruth llegó a ese campo, ¿por qué? Porque Dios la estaba guiando. Y en ese momento podemos ver que Ruth, en esa confesión de que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, en ese preciso momento estaba experimentando el poder sobrenatural de Dios. Ella quizás no lo sabía, no se estaba dando cuenta. Nosotros, por la revelación que tenemos gracias al Espíritu Santo, sabemos de que Dios está en toda esta historia. Dios está poniendo su mano en esta historia. Y vemos como ella fue guiada, no por casualidad, sino por causalidad. Porque en este momento, con la historia que va a continuar, que vamos a estar viendo a partir de mañana, vamos a ver cómo Ruth y Booz es sumamente importante, porque de ahí viene la descendencia de Jesús, nuestro Salvador. Sumamente importante. Amén. Ruth llegó a ese campo porque decidió dejar atrás su vida y servir a Dios. Imagínese si hubiera hecho como Orfa, volviéndose atrás a su nación, a sus ídolos, a perderse. Pero no, Ruth decidió seguir adelante y servir a Dios, cambiar su vida, cambiar sus costumbres, dejar de adorar a dioses falsos para adorar al Dios verdadero. En Salmos capítulo 9, versos 9 y 10 nos dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¡Wow! Y el 10 dice: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¡Qué cosa más tremenda! En el momento que ella decidió cambiar, en el momento que ella decidió creer en el Dios de Israel, en el momento que ella decidió servir y obedecer a Dios, Dios, como dice aquí, fue refugio en el tiempo de angustia. En el tiempo donde dos viudas desamparadas hallaron gracia delante de unos hombres para espigar precisamente en el campo de un familiar. ¿Casualidad? Continuaremos mañana. Lo mejor está por venir. Así que no se pierda mañana. Siga leyendo esta historia. Siga meditando para que Dios siga hablando en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias, gloria y honra, Señor, por la palabra que tú hablas en nuestro corazón. Sabemos, Señor, de que nada se escapa a tu control. Y gracias, Señor, por ese pariente cercano, nuestro amado Jesús, nuestro Redentor, aquel que redimió nuestra vida, aquel que pagó un alto precio por nuestros pecados, aquel que nos dio la carta de libertad. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que podamos confiar en ti a pesar de las circunstancias. Cuando peor lo veamos, Señor, cuando más oscuro lo veamos, más debamos confiar en ti. Que seamos como Isaac, que escuchó tu voz, fue sensible a tu voz y obedeció, y la cosecha fue de al 100 por 1. Tú lo bendijiste grandemente, lo hiciste un hombre poderoso, Señor, un hombre rico, un hombre, Señor, capaz, Señor, de ser merecedor de esa bendición
que prometiste, Señor, a Abraham. Oramos, Señor, esta mañana para que podamos hallar gracia delante del hombre. Y yo profetizo, Señor, en el nombre de Jesús, a todos aquellos padres que no tienen trabajo en este tiempo de crisis, como llama el mundo. En este tiempo ellos encontrarán trabajo, porque hallarán gracia delante del hombre y delante de ti, Señor. Padre, gracias por abrir puertas que nadie puede cerrar. Y permítenos, Señor, a ser sensibles, a escuchar tu voz, para que no estemos, Señor, forzando puertas a las cuales tú no quieres que entremos. Tú tienes el lugar correcto para nuestras vidas. Tú tienes el lugar correcto, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Haznos sensibles a ti. Haznos sensibles a tu voz. Y que podamos, Señor, servirte todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Aleluya, Jesús. Amados, hasta aquí el fruto fiel de hoy. Gracias por estar presentes. Saludo a todos aquellos que se han ido conectando conforme íbamos avanzando. Dios me lo bendiga grandemente. Que tenga un día de prosperidad, un día de buenas noticias, un día donde Dios derrame su bendición sobre sus vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.